De regreso, este es su programa, Dios seguirá siendo fiel, conductor Inocencio Ortega. Hoy está con ustedes el pastor Leandro Bautista. Para mí es un privilegio y una gran bendición poder ser parte de este día con ustedes, gloria al Señor. Y quiero orar, así presentándole a Dios este espacio y la palabra que Dios ha puesto en mi espíritu. Bendito Dios. Padre, gracias por su amor, gracias por su misericordia. Espíritu Santo de Dios, tome dominio y control de este espacio, de este momento, que cada persona, cada televidente, Dios, en este día, en esta tarde, Padre, usted se glorifique, Dios eterno. Que la vida, Señor, que estarán viendo, escuchando este programa, Señor, a través de la onda, de esta onda televisiva, Dios amado, a través de su tablet, de su televisor, de Facebook, a través de las diferentes plataformas, Dios, que usted alcanza la vida, sea nacional o internacional, Dios. Glorifíquese, Dios eterno, obre, Dios de la gloria en cada corazón. Yo le pido, Señor, que como el portavoz de la palabra, como en la vasija que usted ha de usar hoy, Padre, le pido, Padre amado, que usted hable a través de mí, que usted se glorifique, Dios eterno, que los que escuchan, que los que están viendo, Dios eterno, se detengan, Padre amado, y que usted hable, Señor, a los que ya conocemos la palabra y a los que no conocen, Dios eterno. Padre, que ninguna palabra cargue en el vacío, Dios eterno, obre en cada corazón. Gracias por Inocencio Ortega, gracias por su vida, por su familia, gracias por el máster, Padre, y por cada persona que pertenece, Padre, a estas estaciones, Dios amado, televisiva, Dios amado, que usted permite, Dios de la gloria, que el evangelio sea predicado, Dios eterno. Gracias en el nombre de Jesucristo. Bien anticipadamente lo dije, el tema, bendito Dios, los verdaderos hijos de Dios no se contaminan con el mundo o las cosas del mundo. Muchas personas que escuchan esta mención de la palabra o esta expresión cuando hablamos de lo que son del mundo, y muchas personas jocosamente o de una persona, tal vez de una forma, bendito Dios, no sé si lo han hecho jocosamente o ignorantemente o tal vez de burla, no sé, de muchas formas lo han dicho, entonces, y han dicho de dónde tú eres. Y aunque la Biblia lo registra claramente, que aunque estamos en este mundo, aunque yo estoy en este mundo, aunque vivamos en este mundo, los que somos cristianos, aunque estemos viviendo en esta tierra, no somos de este mundo. Y es por eso que quiero aclarar y especificar en cuanto a las expresiones bíblicas y lo que la Biblia especifica claramente, hablando de los enemigos de Dios, y es necesario que podamos entender que hay amigos y enemigos de Dios, y al hijo y al bastardo, para ser más claro. Y algo que la gente no entiende, gloria al Señor, que dice la Biblia, que no todo el que diga Señor, Señor, la Biblia especifica, no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Jesucristo habla con toda claridad, declarando en el capítulo 7, 21 de Mateo, está siendo claro esta escritura, la palabra del Señor, donde dice claramente que no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y es algo que quiero que usted tome en cuenta de su vida, los que somos cristianos y los que no lo son, porque la Biblia especifica claramente cuáles son hijos de Dios, cuáles son criaturas, porque todos los seres humanos, aleluya, somos creados por Dios. Todos los seres humanos, Dios nos creó a todos, alabado sea el Señor, en diferentes vientres. Dios nos formó en el vientre de nuestra madre y Dios fue que nos dio a nosotros vida, alabado sea el Señor, y por eso somos creación de Dios. Pero cuando hablamos de ser hijo legítimo, una persona para ser hijo legítimo es a través de Cristo. Por medio de un arrepentimiento pasamos a ser hijo legítimo. Pero hoy yo quiero expresar con toda claridad los que son enemigos de Dios,
aún nosotros siendo cristianos nos convertimos en muchas ocasiones siendo enemigos de Dios, siendo enemigos del Evangelio, siendo enemigos de la palabra, porque hacemos lo que el mundo hace y hacemos contrarios a lo que la palabra nos enseña que debemos hacer, y dejando claro que de una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga, y alabado sea el Señor, y no podemos servirle a dos señores, es decir, que le servimos a otro y aborrecemos a otro. Por eso es importante que usted y yo tomemos conciencia, los que ya somos cristianos, los que somos creyentes, cómo debemos conducirnos, cuál es nuestro rol, cómo somos y cómo debemos ser, cómo debemos conducirnos, aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, si somos amigos de Dios o somos enemigos de Dios. Por eso es importante que comprendamos esto. Y hay una parte que la Biblia lo menciona claramente, hablándonos a nosotros, que muchos conocieron a Cristo por el Espíritu y acabaron por la carne. Se han olvidado, se le olvidó de quiénes son, qué profesaron, y hoy en día existe un libertinaje. Escuche esto: el Evangelio de Cristo nadie lo puede cambiar, nadie lo cambia. El Evangelio de Cristo es el mismo, seguirá siendo el mismo, pero hay muchos, alabado sea el Señor, que quieren vivir como la palabra nos hizo libre, pero no para que vivamos para el libertinaje de la carne. Es importante que usted y yo comprendamos quiénes somos y para dónde vamos. Donde quiera que Dios me permite predicar o ir a llevar el Evangelio de Cristo, a predicar la palabra, yo, bendito sea el Señor, he comprendido mi compromiso. Bendito sea el Señor, es con la verdad de la palabra. Mi compromiso es con la veracidad de la palabra, sin sacar la palabra de contexto. Por eso cada día permito que sea el Espíritu Santo que me guíe, porque no soy yo, sino que las Escrituras, ellas tienen su propia interpretación. Yo solamente estoy aquí como el portavoz, como bendito sea el Señor, como la persona que Dios hoy utiliza. Por eso es importante que entendamos que fuimos llamados para predicar la verdad del Evangelio, sin cambiarla, sin tergiversarla, sino predicar este Evangelio y dejando claro a los que mencioné al principio: vivimos en este mundo, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y cuando hablamos del mundo, no es que somos enemigos de la gente, de la humanidad, del ser humano, sino de lo que está mal y lo que el mundo está haciendo, que está contrarios a Dios y a su palabra. El capítulo 4 de Santiago, donde estaré hablando en el capítulo 4 de Santiago, igual en el capítulo 1 de los Salmos, quiero referirme a esto. Alabado sea el Señor, al capítulo 4 de Santiago, en su verso 4 en adelante, y también en el capítulo 1 de los Salmos. Alabado sea el Señor. Usted que está en su casa, usted que es cristiano, usted que es una mujer o un hombre de Dios, podamos comprender que no podemos dejar que el mundo nos absuelva, que nos saque todo, porque este mundo lo que hace es que drena a los hombres y las mujeres de Dios cuando nos confiamos y confiamos lo que este mundo brinda. Bendito sea el Señor. Usted puede ver que el mundo, aleluya, se está derrumbando, haciendo, deshaciendo. Tratemos usted y yo de recordar que somos luz, somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra. Imagínese usted que si el mundo solamente fuera tiniebla, entonces ¿dónde llegaríamos? Imagínese usted que el mundo no tuviera, alabado sea el Señor, la luz del Evangelio. Imagínese usted comerse un arroz blanco, alabado sea el Señor, y que usted lo comience a cocinar y se le olvide echarle la sal. ¿A qué sirve o a qué sabe? A nada, bendito sea el Señor. Asimismo, este mundo sin Cristo no tiene esencia. Este mundo sin Cristo no tiene sabor. Entonces usted y yo somos los que traemos luz y debemos ser luz en medio de la tiniebla. Bendito sea el Señor. Los enemigos, o para ser más claro, los verdaderos hijos de Dios y los que son enemigos de Dios y los que son amigos del mundo y lo que el mundo hace. El capítulo 4, en su verso 4, dice la Biblia, en el nombre poderoso de Jesucristo: oh almas adúlteras, no saber que la mitad del mundo es enemistad contra Dios. Aquí dice claramente: oh almas adúlteras, no saber que la mitad del mundo es enemistad contra Dios.
Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquí las escrituras están dejando con claridad que todo el que es amigo del mundo y el que se constituye amigo del mundo, el que hace liga con las cosas del mundo, el que se ha ligado y ha hecho, aleluya, amarre con las cosas del mundo y que se ha ligado, se ha enredado con las cosas del mundo, con lo que el mundo brinda, con lo que hacer del mundo, entonces la Biblia lo describe como enemigo de Dios. Usted y yo no podemos hacer lo que el mundo hace, bendito Dios, ni para hacer sentir bien a la gente. El evangelio no consiste en que utilicemos estrategias para nosotros predicar, sino que debemos nosotros entender que el Espíritu Santo es quien convence de justicia, de juicio y de pecado. La palabra de Dios, la Biblia, el Evangelio, dice que la palabra de Dios, ellas son útiles para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La palabra de Dios son suficientes. Escuche con toda claridad, la Biblia, la palabra de Dios, el verbo Cristo que se hizo carne, esta palabra son suficientes, son más que suficientes para poder convencer, restaurar, cambiar el ser humano. El Espíritu Santo es quien va a convencer. Usted y yo estamos y fuimos llamados para predicar el Evangelio y llamar el pecado por su nombre y reconocer y entender quiénes somos, dónde estamos y para dónde vamos y cómo debemos conducirnos. Alabado sea el Señor. Por eso es importante que usted y yo entendamos la claridad del Evangelio. Cómo está viviendo hoy en día el mundo, sin Dios y sin esperanza. Cómo se están matando uno con otro por nada, por chele, por tierra, por dinero. Se están matando, gloria al Señor. Otro mata para quitarle un motor y una pasola por nada, porque se ha perdido el amor y la sensibilidad. Imagínese usted, si usted y yo somos la luz y también nos envolvemos con el mundo, ¿cómo podemos ser diferentes? La gente no nos verá diferente, gloria al Señor. Porque es importante que donde quiera que lleguemos, la gente entienda que no somos lo que éramos antes, porque dice la Biblia, alabado sea el Señor, en 2 de Corintios 5:17, y dice, y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, la cosa vieja pasaron, es aquí que todas son hechas nuevas. Entonces Cristo nos hizo nueva criatura. Ya nosotros no somos esclavos del pecado. Ya usted y yo somos libres por medio de la sangre de Cristo. Porque no es claro que la Biblia dice en Juan capítulo 8, verso 32, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Igual dice, y el que el Hijo os libertare será verdaderamente libre. Jesucristo no liberta media. El que es libre reconoce que es libre y anda en libertad, pero no para libertinaje de la carne, sino que nos debemos conducir conformes a las Escrituras, obedeciendo la palabra, guardándonos para Dios y entendiendo que aunque vivimos en este mundo, aunque vivamos en el lugar donde estemos, en el barrio donde estemos, debemos recordar quiénes somos y cómo nos debemos conducir, siendo la luz del mundo y la sal de la tierra. Jesucristo, cuando vino a este mundo y la cual murió por usted y por mí, Él no se confabuló con nadie. Él vino a lo que vino, a predicar el Evangelio. Y los que creyeron en Él, los que reconocieron, como dice la Biblia, en el capítulo 1, verso 10 en adelante de Juan, y dice, en el mundo estaba, y el mundo no le conoció. Mas a los que le reconocieron, a los que creyeron en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que somos hijos, debemos andar como hijos. Los que somos hijos, no podemos ser muy amigos del mundo, ni tampoco hacer lo que el mundo hace. Alabado sea el Señor. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
a restaurar las vidas, a cambiar el ser humano, a cambiar la prostituta, las lesbianas, los homosexuales, los sicarios, los ladrones. Cristo cambia. Cuando Cristo llega, algo tiene que pasar. Cuando Cristo llega a la vida de alguien, algo tiene que suceder. Debe haber un cambio, porque el mundo y sus deseos pasan, pero la palabra de Dios no pasará, bendito Dios. Y es por eso que usted y yo debemos comprender quiénes somos, bendito Dios, y guardarnos para Dios. Porque no somos de este mundo, ni debemos ser amigos del mundo. Y reitero y digo la palabra en el capítulo que yo leí, en el capítulo 4, verso 4 de Santiago, el apóstol Santiago, bendito sea el Señor, y dice: oh almas adúlteras, no saber que la mitad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El verso 5 dice, el verso 6, o pensar que la Escritura dice: en vano el Espíritu que ha hecho morar en vosotros no anhela celosamente. No es en vano, porque el Espíritu Santo no anhela celosamente. Quiere guiarnos, quiere conducirnos a toda verdad, que nosotros andemos cada día en rectitud, en obediencia. En el momento que nosotros nos ligamos con el mundo, escuche, en el momento que usted y yo nos confabulemos con el mundo, en ese momento contristamos el Espíritu Santo de Dios. O pensar que la Escritura dice: en vano el Espíritu que ha hecho morar en vosotros no anhela celosamente. Pero Él da mayor gracia, escuche esto, pero Él da mayor gracia. Por eso dice Dios: resiste a los soberbios. Escuche, Dios resiste la soberbia de los hombres hoy en día. Dios resiste a los que son soberbios. Dios resiste a los arrogantes. Dios rechaza los arrogantes, los soberbios. Dice las Escrituras que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Dios siempre está pendiente de cuando usted y yo somos sumisos, somos obedientes. Alabado sea el Señor. Y comprendemos donde dice peligro. Y entendemos que la luz y la tiniebla no pueden estar juntas. Porque donde hay tiniebla y llegue la luz, tiene que disiparse la tiniebla. La tiniebla tiene que irse cuando llega un hombre de Dios. La tiniebla no puede estar junta con la luz. Por eso es importante que usted y yo permanezcamos en luz y como hijos obedientes. Alabado sea el Señor. La Biblia dice en el capítulo 8, 31 de Juan, que los que son discípulos guardan la palabra. Todo aquel que es un discípulo y que es hijo de Dios, guarda y permanece en la palabra. No solamente escucha la palabra, sino que la guarda y la obedece, bendito Dios. Y es por eso que usted y yo debemos comprender que el Espíritu Santo de Dios nos anhela celosamente, está pendiente de nosotros. En el momento que usted y yo nos confabulamos con el mundo, nos comprometemos con el mundo, bendito Dios, de igual manera nos hacemos enemigos de Dios. Por eso la Biblia habla claramente que concordia Cristo con Belial, o el creyente con el incrédulo. No podemos tomar la copa de Dios y la copa de los demonios. No podremos servirle a dos señores, porque uno los vamos a aborrecer y a otro lo vamos a amar. Por eso es importante, gloria al Señor, que donde usted trabaja, donde usted estudia, donde quiera que usted viva, usted y yo debemos recordar que somos luz y debemos vivir como tal, como cristianos, comprendiendo que no le caeremos bien a todo el mundo, pero si hablan de usted o de mí, que sea mintiendo. Dice: alegraos y gocémonos si hablan de nosotros mintiendo. Recordemos, bendito Dios, reitero, si hablan de usted o de mí, que sea mintiendo, aunque no le caeremos a todo el mundo bien, aunque todo el mundo no lo va a entender, pero que cuando hablen sea algo de usted y de mí, lo hable mintiendo, gloria al Señor, porque es importante que entendamos, bendito Dios, que estamos en un mundo dividido, de muchos pensamientos, de muchas opiniones, pero hay una parte importante, bendito Dios, que dice la Biblia que por tu fruto te conoceré. Los frutos van a dar fruto donde quiera que estemos. Cuando usted siembra, alabado sea el Señor, una planta de yuca,
cuando nace, ella crece y produce yuca. Cuando usted siembra grano de maíz o de habichuela, cuando crecen y la mata ya están lista, lo que producen es la de maíz, da maíz, y la de habichuela, habichuela. Así que por nuestros frutos nos conoceréis. Por los frutos que demos nos van a distinguir, nos van a ver diferente. Bendito sea el Señor. Porque Cristo nos llamó a nosotros para que seamos luz y recordar cuáles son los que son verdaderamente hijos de Dios. Al principio mencioné y hablé, y hay una parte que la voy a repetir en el capítulo 7, 21 de Mateo, donde la Biblia habla, y reitero, que no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. La Biblia dice que solamente entrarán al reino de los cielos los que hacen la voluntad de Dios. Mucha gente la he escuchado decir cuando alguien se muere y dicen que Dios lo tenga en su gloria. Quiero que usted se haga una pregunta en su casa, donde está viendo. Quiero que usted se examine esto y haga este examen usted mismo. Imagínese usted que una persona muera en pleno adulterio, o que muera con su esposa en su casa y un amante, y muera y esté viviendo doble vida con su esposa y un amante, y muera. ¿Usted cree que podría ir al cielo? Imagínese usted que una persona muera atracando, robando. Imagínese usted esto, ¿irá al cielo? Imagínese usted que un borracho muera en el acto borracho, ¿irá al cielo? Imagínese usted que un practicante de la brujería, de la santería, hechicero, muere en el acto, ¿irá al cielo? Entonces, dígame usted, ¿cómo usted puede llamar esto? Pero ¿por qué nosotros predicamos? ¿Cuál es la buena noticia? Que cada vez que nosotros nos movemos a la radio, a la televisión, a la calle, en los diferentes lugares de las iglesias, a predicar a Jesucristo, a hablar del evangelio y hablamos en contra del pecado, es porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y que usted tome en cuenta, en verdad, si usted es hijo de Dios o es enemigo de Dios. Este evangelio que yo conocí un 30 de abril, que yo vi el evangelio desahuciado, donde Dios me libertó de las drogas, de la brujería, de la santería, de la calle, cuando para mí no existía una esperanza. En Cristo encontré vida, liberación, y aunque no ha sido fácil la trayectoria, pero del año 2008 hasta hoy ha seguido firme, seguiré firme. Han visto alta y baja, pero he tenido mi mente clara y sé cómo debo vivir, y hoy más sé cómo debo conducirme. Entonces, usted que está en su casa, usted que está escuchando esta palabra, tome esta palabra, examínese, autoevalúese usted mismo, evaluémonos nosotros mismos y vamos a entender cómo estamos viviendo, cómo estoy viviendo y conduciéndome. Porque hoy en día le llaman buenos a lo que es malo y malos a lo que es bueno. No, porque todo el mundo quiere ir al cielo, todo el mundo de Dios. El viernes pasado estaban dando un culto relámpago en la calle, en mi sector. Y llegaron unos jóvenes que estaban bebiendo, borrachos, con escándalo, para tratar de detener el culto, que no se diera el culto, porque ellos querían paz, porque estaban escuchando música, que se le llamó entonces unos días un familiar, y estaban en una fiesta. Pero para ellos la paz era la música y la bebida que estaban haciendo. Y a lo mejor no sé qué más. Yo no lo sé. Pero ¿qué pasa? Que ellos rechazaban el evangelio en ese momento. Pero llegará la muerte, a todo el mundo no llegará la muerte. Imagínese usted, el que muere rechazando el evangelio, ¿usted cree que podrá entrar a la eternidad con Cristo? Pero te tengo buena noticia, es que nosotros predicamos por eso es que predicamos, para que los que no conocen se arrepientan, y los que ya conocemos nos afirmemos más. Como dijo Pablo, el que esté firme, mire que no carga. Porque es claro que dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Y el que anda en el pecado y muere en el pecado, baja la perdición eterna.
Esto no se quiere predicar hoy en día. Ya hoy en día la gente lo que quiere predicar es lo que la gente quiere escuchar. Hay gente que quiere que yo no predique de esto, sino que le hable de lo que ellos quieren escuchar. Pero mi hermano y mi amigo que estamos, usted que escucha y yo que estoy aquí, la cual esta palabra impactó poderosamente en mi vida, esto ha ministrado poderosamente en mi vida. Cuando yo meditaba en ella, en la mañana, yo meditaba en esta palabra. Y yo visualizo cómo el mundo está, cómo se está desintegrando el mundo y la sociedad. Yo que soy padre y abuelo, tengo hijos ya adultos, hombres y mujeres, veo cómo el mundo se está desintegrando, cómo no la sociedad, cómo no hay hijos para padres ni padres para hijos. Yo agradezco a Dios que he tenido la oportunidad de poder guiar a mis hijos, de poder conducirlos por el bien. Y a pesar de que hay de ellos que todavía no se han afirmado el evangelio, pero lo tengo ahí, lo puedo direccionar y cada día le hablo. Hay una de ellas que es una predicadora, adoradora, una mujer de Dios. Mi familia, mis hermanos se están convirtiendo, mi familia está conociendo el evangelio. ¿Por qué razón? Porque cuando Cristo llega, algo tiene que pasar. Y algo que Dios me dijo a mí, me dijo a mí el Señor, yo no entendía, que me hacía el sacerdote de la familia, y yo no entendía esto. Y en verdad, yo agradezco a Dios y le doy toda la gloria a Dios, porque mi familia, Dios ha hecho grandes cosas a través de lo que Dios hizo conmigo en un día 30 de abril del año 2008, cuando mi familia pudo ver con sus ojos cómo yo estaba desahuciado. Me amarraban con soga, andaba desnudo en las calles, estaba loco, desahuciado. Ellos vieron el cambio, lo que Dios hizo. Hoy ellos pueden ver en mí la luz de Cristo. Ven el hombre viejo, se recuerdan del hombre viejo, pero también están viendo lo que Cristo hizo conmigo, bendito Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer con usted y conmigo como cristianos, que cada día seamos luz, que nuestros hijos, nuestra familia, la mejor predicación a nuestra familia es el testimonio. Hay vecinos que usted no se lo gana predicándolo, pero con el testimonio se lo gana. Imagínese usted, somos cristianos en la iglesia y en el vecino nadie nos conoce como cristianos. En el vecindario nos odian. ¿Por qué razón? Porque vivimos como los impíos. Vivimos como los que no conocen a Dios. Porque un verdadero hijo de Dios se conduce como lo que es. Por eso es que usted y yo debemos comprender la importancia de esta palabra. Yo quiero repetir el verso 6. Pero Él da mayor gracia, por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Él da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, dice aquí, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es necesario que nos podamos someter cada día más a Dios, resistir al diablo y sus maquinaciones, y llevemos todos los pensamientos negativos cautivos a la obediencia a Cristo, y recordemos quiénes somos, cómo nos debemos conducir. En el verso 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los que son o viven en dobles ánimos, purificad vuestros corazones. Si por si acaso usted y yo vivimos en dobles ánimos y estamos en pecado, escuche esto, acercaos pues a Dios, dice aquí, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad la mano, y lo dice a usted y a mí, y usted y yo, lo de doble ánimo, purificar vuestros corazones, afligidos y lamentad y llorar, y vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Dios humilla a los que se exaltan y enaltece a los que se humillan. Con Dios nadie se juega. Dios no puede ser burlado. Nadie puede burlar a Dios.
Dios conoce su corazón y conoce mi corazón. Debemos andar como tal, como cristianos, como hijos de luz, como verdaderos hijos de Cristo, que fuimos llamados para que seamos luz en medio de la tiniebla. No podemos vivir, bendito sea el Señor, sin poder entender que fuimos llamados para dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. La palabra del Señor son claras y precisas. El capítulo 1 de los Salmos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado. Escuche, somos bienaventurados cuando comprendemos, cuando entendemos dónde debemos estar, dónde no podemos ir, dónde no podemos agruparnos con la gente, porque aunque somos amigos de la gente, no podemos ser amigos de lo que el mundo hace, bendito Dios, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita. Debemos meditar día y noche. Seremos como árbol plantado junto a la corriente de las aguas, bendito sea el Señor, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. El fruto suyo, mi fruto, no caerá siempre y cuando nos mantengamos conectados a Cristo, conectados al Espíritu Santo. Pero si estamos sentados en la silla de los encarecedores, en la silla de los impíos, entonces seríamos enemigos de Dios. Y todo esto y todo lo que hace prosperará. Aquel que se guarda para Dios, todo lo que hace prospera. Dice aquí: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, dice claramente, no se levantarán en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Yo no soy el que lo digo. Recuerde esto. Dice la Biblia que los cobardes y abominables, los incrédulos y homicidas, los hechiceros, los afeminados, los que se echan con hombre o con mujer, no podrán heredar el reino de los cielos. Por eso usted debe comprender que nosotros predicamos el evangelio de Cristo, que cambia y que transforma, y que mientras usted tenga vida, mientras usted respire y pueda confesar a Cristo como su Señor y Salvador, tiene la oportunidad de arrepentirse y conocer a Cristo. Vamos a una breve pausa y cuando regresemos quiero orar por usted para que usted conozca a Cristo, igual pueda reconocer, usted medite si usted quiere recibir a Cristo como su Señor.